¿Qué tal? El día de hoy vamos a analizar la sesión 4, el iter criminis, siguiendo la línea académica. Esto lo vamos a desarrollar en dos videos. La primera parte, vamos a ver la fase interna del delito y los actos preparatorios, como la primera subetapa de la fase externa. ¿Listo? Bien, recordarán ustedes en los videos anteriores, hemos visto la sesión 1, la conducta, la sesión 2, la acción, la sesión 3, la omisión, y ahora vamos a ver el iter criminis. Fase interna. La fase interna se va a establecer dentro, primera característica, dentro de la mente del sujeto. Esta fase interna no va a ser punible. No es punible. ¿Listo? La fase interna está consagrado como un derecho fundamental en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice? Respecto a no hay persecución por ideas, creencias y pensamientos. Es decir, nadie te va a penalizar por lo que pienses, por lo que imagines. En esa línea, esta fase interna va a tener tres subetapas. Va a ser la subfase de ideación, la subfase de deliberación y la subfase de la decisión, o también llamado la resolución. Fíjense, ¿cómo inicia el camino del delito de un acto doloso? En la ideación. Es decir, primero el sujeto se va a imaginar, va a pensar cometer un acto delictivo doloso. Se imagina. Después de esa imaginación pasa a deliberar, es decir, a hacer una autocrítica. Es decir, analiza en esta subetapa de deliberación, lo positivo y lo negativo de este delito. Las ventajas y desventajas de este delito a cometer. En esa línea, después de haber hecho una autocrítica de su accionar en este delito, va a pasar a la subetapa de la fase interna del delito, que no es punible, a la decisión, o también llamada resolución, que resulta ser ya a la toma de decisión. Ya tomó acá la decisión, con sus pros y sus contras, él decide, lo voy a hacer. ¿Listo? Pero todavía está en la fase interna del sujeto. Fíjense, después de ello, ya nos toca con la fase externa. Pero vamos acá solamente a analizar la primera subetapa de la fase externa. ¿Listo? Que es los actos preparatorios. Listo. Es decir, vamos a analizar como primera subetapa de la fase externa los actos preparatorios. ¿Y qué resulta ser? Los actos preparatorios va a realizarse respecto a la conjugación de actos materiales tendientes a tener listo el plan criminal para el desarrollo de la ejecución del delito. En pocas palabras, en ejemplos prácticos vamos a ver algunos delitos. Fíjense, vamos a tener acá el artículo 108D del Código Penal, el artículo 296 del Código Penal, el artículo 349 del Código Penal y el artículo 281 literal A del Código Penal. Fíjense, ¿qué tienen de común estos artículos, amigos? Que el artículo 108D, les acordarán, que es
conspiración al sicariato. Artículo 296, conspiración al TIT, tráfico ilícito de drogas. Esto obviamente en su cuarto párrafo, obviamente, ¿no? Cuarto párrafo. El artículo 349 del Código Penal nos establece la conspiración para la rebelión, sedición y motín. Y el artículo 281 también nos va a hablar sobre las personas que se reúnen para la colaboración de la facilitación para evitar todo transporte público y servicios públicos. Además de ello, amigos, fíjense que estos artículos, aparte de estipular la conspiración, es decir, el acto preparatorio es un adelantamiento de la barrera punitiva. Adelantamiento de la barrera punitiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente el hecho de planificar, de hacer un concierto de voluntades para realizar un delito, te están penalizando. Por ejemplo, veamos la conspiración, miren, conspiración al sicariato, 108D. Cuando dos o más personas conspiran o conciertan voluntades para, muy importante, tres características fundamentales, y en todo se repite: promover, facilitar y favorecer. Y esto en todo se repite, delitos de conspiración. Por ejemplo, cuando dos o más personas se reúnan, conspiren, conciertan voluntades para promover, facilitar y favorecer el sicariato, la pena es de 5 a 8 años, pero es un delito propio. Cuando dos o más personas se reúnen, conciertan voluntades, conspiran para promover, facilitar, favorecer el tráfico ilícito de drogas, 296, cuarto párrafo, también es penalizable. Lo mismo, cuando dos o más personas se reúnan para concertar voluntades, conspirar y promover, facilitar, favorecer el delito de rebelión, sedición y motín, la pena obviamente será la mitad de la prognosis del tipo. Es decir, fíjense, amigos, todos estos delitos tienen una característica, que solamente va a realizarse porque el legislador ha estipulado un adelantamiento de la barrera punitiva. ¿Listo? Y en el nomen juris de promover, facilitar y favorecer delitos específicos como sicariato, TIT, rebelión, sedición y motín, y respecto a delitos contra los servicios públicos, comunicación y transporte público. ¿Listo? Fíjense. Ahora, ya para culminar esta primera parte del video, una casación importante para analizar los actos preparatorios resulta ser esto de acá. Casación número 13-2011, Arequipa. Ahí se los dejo para que diferencien los actos preparatorios con los actos de ejecución del delito. ¿Listo? Como parte ya, esto, como parte ya de la fase externa del delito. ¿Listo? Bien, amigos, con esto avanzamos la primera parte. Nos vemos en el siguiente video.